bueno, el día viernes conocida la sentencia a BTR, a Business Track, esta organización dedicada al chuponeo, pues comenzaron a abrirse otros desarrollos. No solamente que estas personas están hoy ya nuevamente en prisión, sino que también se va a investigar a otros involucrados. Daniel Llovera nos va a contar esta noche qué pasó con algunas... Cálmense todos, por favor. La nota se va a demorar un ratito en venir, pero si todos gritan, no me dejan hablar. Gracias, Mario, por favor, por calmarte. Daniel Llovera nos va a contar esta noche qué es lo que piensan algunos miembros de la mega comisión que está investigando al gobierno aprista. ¿Qué sucede? Los jueces han solicitado que se investigue, así lo dicen con nombre propio, al expresidente Alan García, al que fue presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, al que fue en su momento director de la Airandro y luego el ministro del Interior, también al señor Morán, director de la Airandro también, en fin, a todos los que estuvieron involucrados y al fiscal Mateo Castañeda en una supuesta y denunciada manipulación de los audios de los USBs de Giselle Gianotti. Ustedes recordarán que Johnny Lescano investigó esta materia en una comisión que presidía Walter Mencholi, que nunca llegó a ninguna conclusión. Pues bien, esa comisión tuvo un informe en minoría. Johnny Lescano hoy es parte de la comisión que investiga el gobierno del APRA y tiene mucho que decir sobre la materia. Veamos la nota de Daniel Llovera. Se remitan copias al Ministerio Público y al Congreso de la República para que en uso de sus atribuciones realice las investigaciones pertinentes contra Alan Gabriel García Pérez, Jorge Alfonso Alejandro del Castillo Gálvez, Hernán Garrido Leca, Elmer Miguel Hidalgo Medina, Carlos Morán Soto, Mateo Castañeda Segovia, Orestes Walter Milla López. No puedo dejar de protestar porque también han incluido en esta supuesta investigación futura a los fiscales, a los policías en actividad y retiro, o sea, a la estructura pública que desbarató la banda, el mundo al revés, ahora hay que investigarlo a ellos, no pues. Si bien la decisión de la segunda sala penal de investigar al expresidente Alan García y al expremier Jorge del Castillo, así como otros integrantes del gobierno aprista, produjo el desacuerdo y el rechazo de los dos personajes citados, esa parte del fallo del caso Business Track fue bien recibido en otros sectores. Yo creo que es una determinación acertada porque los actos de corrupción que se encontraban grabados en unos USB incautados en la casa de la señora Giselle Gianotti han desaparecido. Entonces la sala, a mi juicio, a juicio de la Procuraduría, ha actuado correctamente. La sala, presidida por el vocal superior Iván Sequeiros, ordenó el día de la sentencia en el caso BTR derivar las copias pertinentes al Congreso de la República y al Ministerio Público para investigar al expresidente, al expremier, así como a los exministros apristas Hernán Garrido Leca, Miguel Hidalgo, que en los inicios de este asunto era jefe de la Airandro, al ex mando antidrogas Carlos Morán y a los fiscales Mateo Castañeda y Walter Milla. Se presume, por los nombres que Sequeiros ha puesto bajo lupa, que se trata de esclarecer diversas denuncias que van desde las presiones que habría recibido Giselle Gianotti para implicar a terceros a cambio de su libertad, hasta la manipulación de los USB y otros materiales incautados que contenían, al parecer, información comprometedora para personajes del gobierno aprista. Esto va a ser retomado por la megacomisión porque hay un acuerdo antes de que incluso salga la sentencia del tribunal que refuerza el trabajo de la megacomisión y sobre este caso, por eso el Congreso tiene que investigar. El congresista Johnny Lescano fue en el Congreso parte de la comisión que investigó la pérdida y manipulación de parte de los equipos incautados a Giselle Gianotti. Así vio en resumen esta denuncia. Se incautan 2 USB color plomo entero. Y cuando la policía le entrega a la fiscalía los USB para que ya pueda poder hacer los trámites y pasarlo al Poder Judicial del caso, entregan unos USB plomo con tapa blanca, tapa transparente. Eso demuestra contundentemente
que el cambio se hizo cuando pasaba las pruebas y lo incautado de la policía, la fiscalía conocía muy bien que se había incautado porque los fiscales estaban en la casa de la señora Giselle Gianotti ese día y la policía también. Pese al tiempo transcurrido, esa comisión que presidió el ex parlamentario de Solidaridad Nacional, Walter Menchola, no llegó a poner en la agenda del Pleno ni su dictamen en mayoría, ni menos el informe en minoría. El dictamen en minoría concluyó, el informe en minoría, que había responsabilidades y que incluso debía ser interrogado el presidente Alan García respecto a este asunto. Concluyó que había desaparición de pruebas, concluyó que había manipulación de pruebas y que eso se había producido en la instancia policial y con conocimiento de los fiscales que intervinieron y de los oficiales de la policía que intervinieron, porque ahí está la prueba, pero clarísima, eso no quieren verlo algunos. El dictamen en mayoría, ¿qué concluyó? Es un informe que no dice nada. Dijo que tenía que, o sea, concluye nada, no establece responsabilidades, no establece nombre, no establece nada, ¿no? Y es ampliamente conocido que en esa época había pues una especie de vínculo político entre Castañeda y Alan García, y estaba ahí el presidente de la comisión que era Walter Menchola. De Solidaridad. En realidad de Solidaridad Nacional. Pero la manipulación no fue solo elucubración del Escano ni de Freddy Otárola, el otro congresista que opinó en minoría que sí se alteraron las pruebas. La propia Segunda Fiscalía contra el Crimen Organizado dispuso hace poco un peritaje que este programa ha obtenido y que arroja resultados importantes. En la tercera conclusión de este peritaje, que concluyó el 15 de febrero último, se aprecia que de las muestras analizadas de Giselle Gianotti, solo las muestras denominadas MGG 95 y MGG 96 son las que contienen fechas de creación posteriores al 8 de enero del 2009, es decir, luego de la detención de los Business Track. De la lectura de dicho listado se puede apreciar que la fecha de creación de los archivos contenidos en el MGG 95 y el MGG 96 registran el día 4 de mayo del 2009 entre la 1:05 minutos 59 segundos de la madrugada y la 1:37 minutos y 42 segundos de la madrugada. Documento del propio Ministerio Público que forma parte del expediente del caso y que será derivado al Congreso y a la Fiscalía. La pregunta es, si Gianotti estaba detenida desde el 8 de enero del año 2009, ¿quién alteró los archivos el 4 de mayo a la 1 de la madrugada y en qué institución ocurrió ello? Por cierto, las muestras MGG 95 y MGG 96 son nada menos que los dos USB Boston Technology que ha referido el congresista Lescano. Ayer el ex premier del Castillo enfiló contra el procurador anticorrupción Julio Arbizu, responsabilizándolo por estar detrás del pedido de investigarlo por las presiones a Gianotti y a la manipulación del material de esta condenada. En nuestro caso, yo diría que es distinto, ¿no? Ha habido una intervención extraña de este señor Julio Arbizu, que ha insistido públicamente, y me parece que en eso ha habido cierta debilidad de la sala que ha cedido esa parte. Esto fue lo que respondió Arbizu en diálogo con Tribuna Abierta. El pedido de la Procuraduría en ese caso fue genérico, porque nosotros consideramos que algunos elementos que fluyen de la investigación y del juicio oral del caso BTR podrían dar lugar a indicios de la comisión de actos delictivos, de actos por lo menos irregulares. Un caso que parecía fenecer ya podría recuperar la intensidad de antes, con la diferencia que ahora el expresidente García y el expremier del Castillo serán los investigados, sobre todo por la mega comisión que ya indaga a la administración aprista. La próxima semana yo voy a pedir que sea el segundo caso que se vea, porque como ya está avanzado en gran medida la investigación,
se pueda tomar este caso y poder contrastar los teléfonos en que conversaban los fiscales y los policías que habían intervenido en la casa de la señora Gianotti, con quienes conversaban, quién hizo las llamadas. Eso todavía no está aclarado y eso puede dar una serie de pistas. Como popularmente se dice, esto tiene para rato. Yo reitero lo que he dicho varias veces. En el caso de los USBs ya existió una comisión en el Congreso, hay un trabajo avanzado, probablemente esa información sea relevante para una investigación. ¿Que se manipularon? Se manipularon. No hay discusión al respecto. Se crearon archivos cuando esta señora estaba en prisión, en mayo, y probablemente desapareció material que era relevante para otras investigaciones. Nunca se encontró. Eso en primer lugar. Y la segunda acusación, hay pruebas de que efectivamente se manipuló a los testigos para acusar a terceros inocentes, ofreciéndoles privilegios, libertades, etc. Y que se hacía con el propósito de satisfacer venganzas personales. Y la prueba está, reitero, para los fiscales que van a investigar esto, para el procurador o para el Congreso. La prueba está en la revista Caretas de enero del año 2009. Búsquenla ahí, la edición de enero, del 9 de enero del año 2009. Ahí está la prueba plena de que estas personas fueron obligadas en algún momento, forzadas, coaccionadas a dar falsos testimonios para poder ser liberadas. Estas personas se negaron, porque además hubiera sido una pésima defensa porque la información era falsa. Coaccionar a testigos para que levanten falsos testimonios es un delito también, y es un delito muy grave. Entonces, eso es lo que se tiene que investigar. Reitero, en mi caso particular, el señor Martín Fernández Virués, a quien nunca en mi vida he visto, y el señor, mi esposo tampoco, jamás hizo una declaración contra él, pero la revista Caretas la publica en enero del año 2009 como si sí existiera, y entrecomillada. ¿Cómo podía la revista Caretas tener un testimonio que no existía? Porque ya lo habían fabricado y lo soltaron a este medio, con la idea probablemente de presionar a otros de los participantes en esta historia. Jamás publicaron las cartas de rectificación de Martín Fernández Virués y su abogado, que mandaron una y otra vez a decir que ellos jamás habían declarado eso. ¿Cómo puedes publicar un testimonio que no existe en un expediente? Porque sí existió. Existió en la presión que pusieron sobre esta persona. Esta persona no va a mandar a publicarse eso tampoco. Esa es la prueba de que no mienten, de que sí dijeron la verdad. Además, por supuesto, de una campaña y una persecución brutal en prensa escrita, que reitero, tengo el archivo para quien lo necesite. Entonces, están las pruebas clarísimas. Ahora, ¿quién mandó a hacer eso? De todos los implicados. Todos lo han negado. Todos lo han negado y lo siguen negando, siempre negando. Pero ahí están las pruebas de que sí sucedió. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el congresista Luis Iberico para hablar de su cariño por Antauro Humala. y mucho más, por supuesto, y todas las interpelaciones que se vienen. Volvemos.